damos la bienvenida a un episodio más de la Biblia a la Vida. Mi nombre es Charvela y siempre estoy acompañada de mi amiga Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Yo estoy muy bien, aquí contentísima, riéndome mucho porque nadie se imagina las cosas que pasan aquí detrás de cámara. No digas nada, esto se No queda en voy a secreto. revelar Deja información así. de las cosas que pasan antes de grabar. Ustedes ven aquí un producto, Un producto terminado, producto pero mira. terminado, pero de verdad que me encanta, ¿verdad? Porque esto es la realidad. Pero tú sabes qué, es importante saber eso. Claro. Porque el podcast de hoy nos va a hablar de que Justamente. nuestra vida no está en nuestras Así manos, es. está en la mano de alguien más. Así Y yo mismo espero es. que todas las que estén conectadas con nosotras ya vayan casi terminando la lectura de su libro de Santiago, porque hoy vamos a hablar de unos versículos que están en el capítulo 4, ¿verdad que sí? Sí, sin duda. Y mira, Charvela, yo no sé si a ti te pasa justamente con eso que mencionabas, pero nosotras solemos como vivir nuestras vidas muy planificadas. O sea, planificamos lo que vamos a hacer hoy. Probablemente ya tú sabes lo que tú vas a hacer esta tarde, ¿verdad? O sea, tú tienes por lo menos una idea de cuáles son tus planes para hoy, para esta Sí, tarde. claro. Tú tienes una idea más o menos de qué tú vas a hacer mañana, aunque quizás no acabada, de qué vamos a hacer mañana. Sí. Tenemos una idea. Hay un Tenemos plan. una idea de qué viene la semana que viene también, qué va a pasar, cuáles responsabilidades, cuáles compromisos tenemos, pero también tenemos idea de qué va a pasar el mes que viene. Revisamos nuestro calendario y tenemos ahí planes, compromisos puestos y agregados ahí en nuestro calendario. Y vivimos nuestras vidas asumiendo, la verdad, que todo lo que estamos planificando es lo que va a suceder. Así es. Así es que la vivimos. Damos por sentado que los planes míos para esta tarde son los planes que van a darse. Y vivimos así todo nuestro día hasta que nos chocamos con la realidad de este mundo caído y nos damos cuenta que no todo lo que planeamos se da como lo planeamos, que no todas las cosas en nuestra vida se dan exactamente de la manera en la que nosotros quisiéramos o en base a los planes que nosotros tenemos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque esa es la realidad del mundo en el que vivimos, del mundo caído en el que vivimos. Pero también hay una realidad mucho mayor que supera aún el hecho de la realidad caída. Y es lo que Santiago nos trae en los versos 4 del 13 al 17, que yo les voy a leer y luego vamos a ir conversando de estos versos. Y Santiago dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Patricia, y esos versos que tú acabas de leer, nos hablan de cómo Santiago se estaba refiriendo a una parte de sus lectores que aparentemente eran comerciantes o hacían negocios. Y se refería a ellos como personas que estaban trazando el curso o los planes de su vida, de sus ingresos, de sus remuneraciones, sin considerar cuál era la voluntad de Dios, de una forma quizás pudiéramos decir arrogante, en función a sus deseos y no tomando en cuenta quizás lo que Dios o la voluntad de Dios para ellos en ese momento. Y al ver estos versículos pudiéramos decir, bueno, pero quizás lo que Santiago quiere es que la gente no planifique mucho, que no se organice mucho, sino que emprenda, que sea bien, la vida. ¿no? Y que sea bien proactivo y esto es lo que yo voy a hacer y dale para allá y eso va a resultar. Y no hay que planificar tanto. Yo no creo que ese sea el espíritu de Santiago y ni el espíritu de la Biblia completa. Dios nos llama a planificación y a orden. Dios es un Dios de orden, de hecho. Y si decimos, bueno, Dios nos llama a planificar, yo tengo un ejemplo aquí en la Biblia, en Lucas 14:28, donde nuestro Señor Jesús hacía dentro de una historia, hacía el siguiente comentario. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si se tiene lo suficiente para terminarla?
eso es una muestra de que nuestro Señor Jesús nos dice, bueno, ustedes también necesitan planificación. Toda persona pensante necesita sentarse, organizarse y planificarse. Pero entonces, ¿dónde está el problema que Santiago está tratando de resolver o de dar respuesta? No tiene que ver para nada con la actividad comercial. Bueno, no estoy de acuerdo con los comerciantes planificados. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con si debo o no ser proactivo con hacer dinero. Y no tiene nada que ver con que si planifico o no. La palabra de Santiago que vemos aquí, lo que nos apuntan es a que no seamos en todo esto, en nuestros negocios, en nuestros planes, en nuestra organización, no seamos arrogantes y autoconfiados o autodirigidos, sino que en todo momento busquemos la voluntad del Señor para nuestra vida. Busquemos lo que Él quiere que nosotras hagamos, que nos planifiquemos, y ese es su deseo. Y Santiago enfatiza que el problema de nuestros corazones es cuando nosotros decimos lo que planifiqué tiene que salir tal cual, y si no, no me gusta lo que hay. El problema en esencia de lo que Santiago está aquí hablando es que a veces hacemos planes sin Dios en la ecuación. Claro. Y eso es un grave error. Y es como dice Santiago, toda jactancia semejante es mala. Y eso, Charvela, nosotros lo vemos aún en nuestra respuesta. ¿Qué me pasa cuando mis planes no son los que se dan? Y ahí yo puedo ver cómo es que yo estoy planificando y cuál es la actitud de mi corazón, que como bien tú decías, Santiago está apuntando aquí no al hecho de planificar, es al hecho de tener una actitud arrogante en medio de mis planes, porque esa actitud arrogante, ¿tú sabes lo que dice? Dice, mis planes son lo que van. Yo no necesito la opinión de Dios. Esto es lo que yo estoy planificando y esto es lo que tiene que darse, esto es lo que tiene que salir, así es que se tiene que hacer. Y yo me doy cuenta que eso es así porque nosotros, Charvela, nosotros estamos haciendo como una expresión de lo que nos decimos. Aquí estamos, ¿verdad? Narrando las cosas que están en nuestro corazón, pero que no salen de nuestros labios, porque nadie dice eso. Nadie dice, bueno, Dios, son mis planes, no son los tuyos. Nadie dice eso. Pero ¿sabes qué? La actitud de nuestro corazón se pone en evidencia. Y nuestras acciones, ¿sabes? Porque con la boca a veces decimos, no, yo todo se lo pido a Dios, pero yo no le pregunté a Dios que yo iba a hacer ese negocio. Exactamente. Le di para allá. Entonces, es esa actitud arrogante a la que Santiago está ahí apuntando. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, hay varias características y varios puntos que a nosotros como que perdemos de vista completamente con relación a eso y con relación al papel de Dios y el rol de Dios en medio de nuestra vida y nuestros planes. Y lo primero que nosotras perdemos de vista es la soberanía de Dios. Así es. Porque, óyeme, Dios es soberano. Dios tiene poder y control absoluto de todas las cosas. Y todos mis planes están bajo su soberanía. Entonces, cuando yo estoy planeando, en lugar de tener una actitud arrogante, yo necesito recordar esa soberanía de Dios que determina qué es lo que va a pasar. Es que no soy yo no soy soberana, yo no soy la toda soberana. Yo quisiera, en mi pecaminosidad, yo sé que eso es lo que mi carne quisiera, pero el soberano es Dios. Otra cosa que yo pierdo de vista es su sabiduría, porque la realidad es que los designios de Dios, los planes de Dios siempre van a ser mejores que los míos. Él siempre sabe mejor que yo. Él siempre sabe qué es lo mejor para mi vida. Quizás yo planeé esto, pero Dios sabe que eso no es lo mejor para mí. En su sabiduría, Él orquesta algo diferente. Entonces, cuando yo tengo esta actitud arrogante, yo pierdo de vista su soberanía, yo pierdo de vista su sabiduría, pero yo también pierdo de vista su amor y su bondad. Así es. Porque todo lo que Dios planea para mí, todo lo que Dios orquesta en mi vida, está bañado de su amor y de su bondad. Nadie nos ama mejor que Él. Así es. Y nuestra reacción frente a los designios de Dios y cuando Dios nos dice que no a algo, es como si Dios no nos amara. Es como si yo me amara a mí misma más de lo que Dios me ama a mí. Y tú sabes qué, eso no es verdad. Aún mi amor por mí, porque yo me amo, la Biblia asume que todos nosotros nos amamos, lamentablemente. Demasiado. Pero aún ese amor que yo tengo por mí es un amor que es impuro, es imperfecto. El amor que Dios tiene por mí, la bondad que Él me muestra, es una completamente pura, completamente perfecta. Y sus designios están bañados por eso. Y otra cosa más
que yo pierdo de vista en mi arrogancia es la fragilidad de la vida. Ujú. Nuestra vida es frágil. Nosotros somos como un vapor que hoy está aquí y mañana no está. Nosotros vivimos asumiendo que viviremos eternamente, que nuestros días serán la cantidad de días que yo he decidido que van a ser. Nosotros vivimos asumiendo que hoy yo voy a vivir mi vida completa. Ujú. ¿Quién me ha asegurado eso a mí? Sí. Y obviamente no es que vamos a vivir, Charvela, con un temor de me voy a morir ahorita, me voy a morir mañana. No, la Biblia no nos llama a eso tampoco, pero Eclesiastés nos habla de que nosotros deberíamos vivir con un sentido de que esta vida no es eterna, de que mi último día puede ser cualquier día, porque cuando yo vivo teniendo eso presente de una manera sana y saludable, yo vivo mi vida de una manera diferente, Así sin es. lugar a Claro, dudas. tomo decisiones diferentes. Ujú, Y esa es la cura de la arrogancia. Tú sabes tus limitaciones. Mira, claro. lo que tú acabas de decir está en el verso 14 y lo quiero leer. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y algo similar, Patricia, esa fragilidad de la vida, lo vemos en el Salmo 102, del el verso 11 al 12, también lo quiero leer. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Y hay dos cosas que Santiago aquí nos deja ver. Lo primero es la incertidumbre de la vida. Tú no vas a saber cómo va a ser tu vida mañana. Tú no Claro. sabes lo que va a pasar mañana. Ujú. Ubícate, pon los pies sobre la tierra, eso solamente lo sabe Dios. Y tú sabes que, Patricia, qué bueno, que solamente lo sabe Dios eso, porque Ujú. si yo supiera lo que va a pasar mañana, yo quizás estuviera ansiosa, estuviera nerviosa, porque solamente queremos saber las cosas buenas, tú Claro, sabes. sin duda. Las cosas malas que yo no las quisiera saber. Entonces, si yo supiera todo lo que Dios sabe, quizás yo no pudiera sostenerlo. Pero lo que Santiago quiere decir, mira, hay incertidumbres en la vida. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Eso nada más lo sabe Dios. Y lo segundo, recuerda, dice Santiago, recuerda que tu vida es frágil. Tu existencia aquí es limitada. Eres como un vapor. Tú has visto un vapor. Eso Ujú. se De desvanece una y vez. se va. A veces nosotros tenemos una arrogancia tal que pensamos, como tú decías ahorita, no, porque esa inversión que yo hice, o este fruto de mi trabajo, eso cuando yo tenga 60 años, yo voy a ver los beneficios. Ujú. Tú no sabes si tú vas a vivir. Claro, planifícate, sé sabio Claro. invirtiendo, haz cosas sensatas, pero el fin de tus días solamente lo sabe el Señor. Mira cómo lo dice en Lucas 12. Es una parábola que siempre usamos cuando estamos hablando de finanzas, mi esposo y yo, cuando estamos enseñando de eso, porque muchas personas no se planifican, que no es lo que Santiago está diciendo, Ujú. pero son arrogantes con el futuro. Y esta persona, él tuvo una gran idea y fue que derribar sus graneros y edificar uno más grande. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo a esa persona, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién será lo que has provisto. Entonces, ¿deberíamos planificar? Claro que sí, deberíamos planificar, pero deberíamos planificar con una actitud de corazón correcta, una que le agrade a Dios. Y es esa, ¿cuál es la actitud correcta? Bueno, es cuando yo digo a mi corazón, bueno, Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Es como Claro. el Señor en la cruz que le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Ujú. Eso era lo que humanamente él quería, pero en realidad su corazón estaba en, Señor, que se haga tu voluntad. Y esa debe ser nuestra actitud. Yo quiero planear, pero yo quiero que sean tus planes, Señor, Claro. los que se den y no los míos. ¿Y en Planificar qué? con las manos abiertas, ¿verdad? Planificar con Aquí las está, manos. esto es lo que yo quiero hacer, pero Exacto. tú a tu voluntad. Exactamente. ¿Y de qué me ayuda eso, Patricia? A mí planificar como con esa perspectiva en mente. Bueno, primero en que se haga lo que Dios quiere, que es lo mejor. Ujú. Siempre va a ser lo mejor. Y cuando yo digo, bueno, yo planifiqué, pero Dios dispuso. Si esos planes salen mal, yo no me frustro, Claro. yo no me enojo, yo no me entristezco, yo no me amargo, porque al final yo planifiqué, pero al final yo sé que los resultados vienen de nuestro Señor. Y Dios dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de recordar varias verdades, Patricia, y ahí tú me vas a ayudar, pero te voy a decir una adelante. La primera verdad que cada persona debe de recordar es que Dios tiene el poder para conceder nuestros planes y el derecho de decir que no. A nosotras nos encantan los sí de Dios, Así es. pero los no de Dios
no nos gusta. Y se nos olvida a veces que los no de Dios no es porque Él no pudo hacerlo, sino fue porque Él tenía otros planes para nosotros. Y eso siempre, siempre va a ser mejor. Claro, su poder sigue estando ahí. O sea, yo tengo que ver que si Dios es todopoderoso y Él hace todo lo que Él quiere, y Él no hizo eso, es porque Él no quiso. Él sabe más. Él no quiso. Confiar, o sea, y eso es una realidad que a veces a nosotros nosotros pasamos por alto completamente. Y peleamos con el Señor y nos entristecemos y pensamos que no nos ama, pero no. Exactamente. Y justamente con eso que tú mencionas ahora, Charvela, viene el siguiente punto que necesitamos considerar, y es el hecho de que si Dios no concede nuestros planes, eso no quiere decir que nosotros tenemos que poner en duda su amor. Mira, yo tengo que entender algo. Dios es amor y punto. Dios es amor cuando quita y Dios es amor cuando da. Sus dádivas no son la medida de su amor. Hay una dádiva que es la medida de su amor y esa es constante, que es Cristo Jesús, la dádiva perfecta. Si yo quiero medir el amor de Dios en cuanto a algo que Él me vaya a dar, yo miro a la cruz, que ya Él me lo dio. Pero en toda nuestra vida, obviamente, todas las bendiciones que nosotros tenemos y que las cosas que Él nos han concedido vienen de un Padre bueno, viene de un Padre de amor, pero también aquellas cosas a las que Dios dice que no en mi vida, vienen de un Padre bueno y vienen de un Padre de amor. Y nosotros necesitamos dejar de juzgar el amor de Dios porque Dios no me dé aquello que yo quiero y aquello que yo estoy deseando. Todas nosotras, Charvela, tenemos cosas que deseamos y que Dios no nos ha concedido. Yo estoy convencida de que tú tienes cosas que tú has deseado a las que Dios te ha dicho no. Claro. Y no son cosas triviales, son cosas grandes, son cosas importantes, pero Dios no nos ama menos porque Él no nos conceda aquello que nosotras estamos deseando. Yo no debo juzgar su amor por la dádiva, sino por quien Él es, por el Dios que dice sí, y por el Dios que dice no. Entonces, no juzgo su amor en base a que yo reciba mis planes o no. Pero también yo debo recordar, y muy atado a esto, es que Dios obra con propósito. Amén. Dios no está jugando a los dados a ver qué sale en mi vida. Bueno, aquí está la vida de Patricia. Ella está planificando esto para esta tarde. Yo no estoy muy seguro de si eso es lo mejor para ella. Vamos a ver y tiremos los dados. Y lo que salga ahí, pues eso será. Eso no es Dios. Dios no es un Dios arbitrario. Dios no es un Dios que está sentado ahí arriba diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con la vida de Charvela, con la vida de Patricia. No. Dios es un Dios que obra con un propósito perfecto. Y ese propósito, Charvela, yo debo entender que no es un propósito que está centrado solamente en mí. Porque mi vida y la manera en la que Dios obra en mi vida no es solamente para mí, tiene que ver con aquellos que están a mi alrededor también. Y hay cosas que quizás yo he planificado que yo no estoy tomando en cuenta tantos otros factores de la vida de otros alrededor de mí, que esa decisión que yo estoy tomando puede terminar afectando, pero Dios, que obra con propósito y lo ve absolutamente todo, sí lo tiene en mente. Yo solamente considero mi pequeño mundo y ni siquiera en su totalidad, porque yo no me conozco mejor que Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo conmigo también, en mi vida, en mi corazón. Dios conoce áreas de pecado en mí que yo no he visto, y todo lo que Dios obra y la manera en la que Él orquesta nuestras vidas es como completa. O sea, Dios está considerando todos los factores que yo no estoy tomando en cuenta, y todo esto al final lo que tiene que llevarme es a descansar, esa actitud del corazón que dice, si Dios quiere. Porque Santiago hace eso, ¿verdad? Así que él menciona esa frase, si Dios quiere, que aquí en Dominicana es una frase que mencionamos mucho todo el tiempo. Un poco trivial. Todo el mundo menciona si Dios quiere. Sí. Pero no es la palabra lo que hace la diferencia. Es la actitud del corazón que genuinamente dice que si Él quiere. Si Él quiere. Y si Él no quiere, pues no. Sí. Y Él sigue en su trono, me sigue amando igual, sigue obrando con propósito en mi vida. Y mira, yo creo que Dios en su soberanía, Él puede a veces no mostrarte sus propósitos y por qué está diciendo esos no. Pero yo pienso que en la medida en que yo voy creciendo y me voy pareciendo más a la imagen de Cristo y voy entendiendo más su corazón, su mente, su palabra, Dios puede aún en esos no revelarme, yo entiendo. Yo o puedo ver para atrás y luego entender por qué Él dijo que no. Pero eso requiere a veces tiempo y obviamente si Dios quiere hacer eso con nosotras, bueno, pues ya saben, en esta porción que hemos estado estudiando, Santiago ha expuesto la arrogancia, ha confrontado
¿verdad? Nuestros corazones arrogantes. Y ahora en el verso 16 y específicamente en el 17, nosotros leemos como si fuera una especie de sentencia. Vamos a leer el 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que dice Santiago. En este contexto, lo que implica es no tomar en cuenta a Dios. Eso es lo bueno. No tomar en cuenta su carácter para cuando yo vaya a tomar una decisión. Y eso es lo que se convierte entonces en pecado cuando yo no hago eso. Lo bueno aquí es lo siguiente, y si estás anotando, bueno, anota estas 3 verdades. Lo bueno es aceptar la verdad de que nuestra vida es breve y que somos un vapor y que mañana desaparece. Eso es bueno, eso es conforme a lo que Dios ha descrito en su palabra. Lo bueno es que saber y pensar que nosotras no tenemos control sobre nuestra vida y sobre los días que nos quedan y sobre el propósito de Dios, como tú decías, Patricia, con nosotras aquí en la tierra. Y lo tercero que quiero mencionar es que lo bueno aquí es que nuestros corazones puedan decir siempre, siempre, si Dios quiere. Amén. Entonces, si yo no tomo esas 3 cosas en cuenta, si yo no actúo así, yo no estoy haciendo lo bueno. Lo bueno es vivir y aplicar todas estas verdades que está revelando Santiago, que aniquilan la arrogancia. Eso es lo bueno. Amén, amén, así es. Mira, Juan, uno de mis versículos favoritos está en el Evangelio de Juan, que dice, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Si nosotros tenemos a alguien que habiéndonos amado, nos amó hasta el fin, hasta que lo entregó todo, hasta que no tenía más nada que dar, hasta que dio su vida misma por amor a alguien como yo, que me veo y me conozco, yo digo por mí, Dios me amó hasta el fin. Ese que te ama hasta el fin es el que planifica tu vida. Ese es el que te ama hasta el fin, es el que te dice sí y el que te dice no. Ese que te ama hasta el fin es el que obra con bondad y sabiduría en los planes que tú tienes y en los que Él decide para ti también, que al final todos Él los decide para ti. Si Él nos amó tanto, que nos amó hasta el fin, Él es confiable. Amén. Yo puedo descansar en Él, yo puedo confiar mis planes en Él, yo puedo saber que mi vida para Él tiene un gran valor porque Él pagó precio de sangre por ella. Y entonces yo puedo descansar y decirle al Señor, si tú quieres, haremos esto o aquello con esa actitud del corazón.